Que a continuación vamos a tener una presentación a cargo del subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento Nacional de Planeación. Estamos hablando del doctor Salim Chalela Nafá. Él es doctor en Educación con proyecto doctoral en Gestión de la Investigación en instituciones de educación superior en nuestro país, Colombia. Viene de parte también de la Universidad Autónoma de Barcelona, es magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene título de pregrado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Tiene experiencia profesional también con más de 10 años en cargos de gestión y dirección de la investigación en diferentes universidades de nuestro país, así como consultor en algunos proyectos de formulación de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Así que para recibirlo, por favor, un fuerte aplauso y de esta manera iniciamos esta segunda parte de nuestra convención. Bueno, muchas gracias. No sé si hacerme, bueno, no sé por dónde hacer. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muchas gracias y les envío un saludo grande la doctora Mónica Ortiz, directora de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación, quien no pudo acompañar este espacio por unos temas de salud, pero desde el Departamento Nacional de Planeación pues estamos muy contentos de compartir, no solo con ustedes en estos 10 años, desde la ley del evaluador, sino también los avances que se han venido desarrollando desde la institución o desde la entidad mejor, en temas de garantías mobiliarias, particularmente ligadas a los temas de propiedad intelectual, que es un tema donde tenemos unas grandes oportunidades de desarrollo en el país. Entonces, pues básicamente queremos compartirles en esta presentación algunos de los hallazgos, retos y recomendaciones que hemos venido identificando desde el Departamento Nacional de Planeación para movilizar las apuestas y generar aquí unas grandes oportunidades para todo el sector en términos de avalúo. Estos resultados que les vamos a presentar o esto que les voy a compartir hace parte de los hallazgos parciales de un trabajo que estamos desarrollando en consultoría con Swiss Contact y en los cuales esperamos el próximo año tener resultados finales y por supuesto invitarlos para que conozcan cuáles son las apuestas y oportunidades que para el sector existen en términos de garantías mobiliarias en propiedad intelectual. Esto es parte de la agenda que se va a desarrollar, no se asusten, no va a ser una presentación de una hora, es un momento difícil, viernes en la tarde y después de almuerzo, es un gran reto, pero voy a tratar de pasar muy rápido, hay temas que son muy comunes a todos ustedes y que conocen, pero quiero pues que dejarles un abrebocas frente a las posibilidades que aquí tenemos. Entonces, adelante. Para, digamos, entrar en sintonía un poco, pues partamos por qué entendemos por garantías mobiliarias basadas en propiedad intelectual. Para todos ustedes, pues lo conocen mejor que yo. Sabemos que una garantía mobiliaria es toda operación que tenga como efecto garantizar una obligación con los bienes muebles del garante y pues básicamente lo que se busca con estas garantías es promover el acceso al crédito en algunos sectores como tal. Y pues ahí digamos que hay una ruta para los cuales pues se da y se busca obtener ese tipo de garantías. ¿Qué es importante y dónde queremos centrarnos? La ley 1676 de 2013, precisamente, y lo hablábamos ahora en el almuerzo, abre grandes oportunidades en torno al reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual como parte de las garantías mobiliarias. Y eso es una apuesta bastante interesante porque, pues como lo vemos hoy en día, en diferentes lugares del mundo, la gestión del conocimiento y la economía del conocimiento hace que los intangibles cobren un valor importante a la hora de pensar en garantías para financiar emprendimientos de base científica tecnológica, por ejemplo, o micro y medianas y pequeñas empresas. La propiedad intelectual pues, nos habla de un conjunto de derechos que confiere el Estado a los creadores para proteger la creación del intelecto humano. Tenemos como parte de la propiedad intelectual derechos de autor y conexos, la propiedad industrial que tiene que ver con las invenciones, patentes, entre otros, y las variables vegetales que hacen también parte de todos estos procesos
que en el sector de la agrícola pues se pueden derivar para generar valor a diferentes empresas. Este tema y parte del trabajo que hemos venido desarrollando pues cobra vital importancia, pues, dado que hemos identificado las grandes posibilidades a través de algunos casos o ejemplos que quisimos traerles para ambientar un poco la conversación y el planteamiento que se viene desarrollando desde el Departamento Nacional de Planeación en torno a las oportunidades que brindan estas garantías mobiliarias de propiedad intelectual. Este es uno de los ejemplos en Estados Unidos sonado, la empresa BrainScope, creada en 2017, en 2021 logró cerrar una negociación de garantías mobiliarias de su propiedad intelectual por cerca de 35 millones de dólares para el apalancamiento, y el escalamiento de su negocio. Y eso es parte de los procesos que se vienen dando alrededor del mundo. Anonos también, que trabaja temas asociados a la protección de datos utilizando inteligencias artificiales, logró recaudar 50 millones de dólares de financiamiento a través de las garantías mobiliarias de su propiedad intelectual para el escalamiento de sus procesos. Y hay casos, digamos, locales, Medfix, dedicados al corretaje, por ejemplo, tiene 1.600 millones de pesos en garantías mobiliarias por sus derechos de autor. El caso de señora Lechona en Bogotá, que tiene 50 millones de pesos también de crédito como parte de la garantía mobiliaria que dieron sus signos distintivos, su marca. Y el caso de Café Oma, por ejemplo, también es uno de los ejemplos que podrían darse en torno a la importancia que cobran estas garantías para el país y para el sector y para el crecimiento empresarial. ¿Cuáles son los antecedentes de los que podríamos traerles? Y es que pues en Colombia actualmente, o el escenario para pensar en estas garantías mobiliarias en propiedad intelectual, pues tiene unas barreras que están asociadas a, uno, la baja capacidad de las MIPYMES para la gestión y aprovechamiento de la propiedad intelectual. Digamos que aún tenemos un gran desafío y parte del proceso que se viene adelantando desde el Plan Nacional de Desarrollo es incentivar el conocimiento de base científica, para que empresas de base científica utilicen el conocimiento como uno de los intangibles para dar mucho más valor al producto, innovación y desarrollo como tal. Tenemos insuficiente conocimiento y capacidad en el sistema para la valoración de la propiedad intelectual, y lo hablábamos un poco, y es que se viene avanzando en algunas discusiones y potenciales normativas frente al tema, pero aún en Colombia no hemos adoptado una estandarización internacional en torno a cómo valorar este tipo de productos y que generan dificultades a la hora de proponerlos como garantías. Hay un bajo uso de la propiedad intelectual como garantía mobiliaria. Ahorita les voy a mostrar algunas cifras que hemos identificado como parte de los estudios que desde el departamento lideramos, y el financiamiento para los emprendimientos particularmente, o las pequeñas y medianas empresas, para apalancar desarrollos en propiedad intelectual. Es costoso producirlo, hay poco flujo de caja al principio, y pues eso hace que se vuelva un reto muy grande acceder a estos procesos. Entonces tenemos barreras o brechas al acceso en el financiamiento por parte de las empresas de base científica y tecnológica, por un lado, que tienen mayor riesgo de mercado tecnológico, hay bajos niveles de colaterales y problemas de valoración y reconocimiento de la propiedad intelectual, hay problemas de bajo historial crediticio. Muchas veces estas empresas surgen de estudiantes universitarios que a través de algún desarrollo logran un nuevo producto, logran conseguir alguna patente, pero no tienen un flujo de caja, y cuando llegan a pedir el recurso pues no es fácil acceder al crédito. Y por parte de los intermediarios financieros, pues tenemos escasa experiencia en Colombia en el financiamiento de empresas innovadoras, enfoques hacia el crédito tradicional, que lo hablábamos también un poco ahora al almuerzo, y hay una baja sofisticación de los instrumentos de capital. ¿Cómo enfrentar estas barreras? Y aquí es donde empezamos a pensar en los potenciales caminos que queremos construir para convertir las garantías mobiliarias en propiedad intelectual como mecanismos viables para el financiamiento de empresas de base científica y tecnológica. Por un lado, tenemos el marco regulatorio. Existe la ley 1673 del 2003 y la ley 1676
reconocen las garantías mobiliarias y reconocen la posibilidad de que las garantías mobiliarias en propiedad intelectual pues tengan una posibilidad de abrir el crédito a aquellas personas que quieran acceder a él, y ahí están incluidos los derechos de propiedad intelectual como parte de esas garantías mobiliarias, que era lo que les mostraba anteriormente. Adicionalmente, tenemos el COMPES 4011, que es la Política Nacional de Emprendimiento, en la cual una de sus acciones está planteada y está dirigida a la implementación de garantías mobiliarias con base en propiedad intelectual para el financiamiento de emprendimientos innovadores y de base tecnológica. Entonces, aquí ya hay unas grandes apuestas y es parte de lo que venimos desarrollando con ese estudio que les estoy compartiendo desde el Departamento Nacional de Planeación para abrir los caminos que permitan, mediante acciones de COMPES, poder responder a los grandes desafíos que queremos para estas empresas de base tecnológica y estas pequeñas y medianas empresas que buscan en la innovación dar respuestas al mercado. Por otro lado, tenemos el COMPES 4062, que es el COMPES de la Política Nacional de Propiedad Intelectual, y a partir de lo que queremos buscar es, por un lado, como lo mencionamos antes, generar todos los mecanismos que habiliten a las garantías mobiliarias en propiedad intelectual, acceder al financiamiento, y por otro lado, habilitar todos los procesos de formación y capacitación para que los evaluadores y los diferentes actores que están allí involucrados pues puedan ver este mecanismo como una solución viable a sus problemas de financiamiento y escalamiento de sus desarrollos. Finalmente está el trabajo que les contaba inicialmente, la consultoría en valoración y garantías mobiliarias con base en propiedad intelectual, con Swiss Contact, en el cual pues ya ha habido mesas de trabajo con diferentes actores, se han entregado insumos. Por aquí me compartían hace un rato que habían algunos instrumentos que se habían ayudado a validar sobre estos procesos. Hay un mapeo de iniciativas, hay propuestas de criterios de admisibilidad, metodologías de valoración, que eso también se convierte y se constituye en un reto para el sector, y las recomendaciones para la política pública. Esta consultoría va avanzando en un 80% y parte de lo que queremos el próximo año es hacer un lanzamiento de estos resultados para que ustedes puedan tener de primera mano esta caja de herramientas que permita entender cómo poder introducir esto como un mecanismo viable para las nuevas empresas que están surgiendo en el país. ¿Qué tenemos como hallazgos preliminares? Adelante. Uno es, vemos cómo en el mercado internacional está creciendo la participación de las garantías mobiliarias y los activos intangibles como parte de la valoración de las grandes empresas según Standard & Poor's. Tenemos que para 2020 cerca del 90% de los activos de las empresas de Standard & Poor's estaban en sus intangibles, lo cual muestra un crecimiento importante del mercado mundial. Pero en Colombia tenemos que la participación de los activos intangibles es menor al 10%. O sea, tenemos un trecho importante que construir para lograr que esos activos se conviertan en un gran potencial para el desarrollo de las grandes o de las futuras grandes empresas que tenemos en el país. Adicionalmente hemos identificado que la solicitud de patentes de invención, modelos de utilidad, denominaciones de origen, los signos distintivos, marcas y demás en el país vienen creciendo, lo cual cada vez hay muchas más insumos para constituir garantías mobiliarias en propiedad intelectual que sirven para, pues, como lo hemos repetido, incrementar el acceso al crédito y apoyar el crecimiento empresarial de base científica, tecnológica y los emprendimientos hacia el futuro. Hay un asunto que es importante que conozcan, y es que en Colombia, por el nivel de sofisticación y de desarrollo de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, en el sector de la propiedad intelectual, o digamos dentro de los diferentes insumos de la propiedad intelectual, la mayoría de los registros que se dan en el país son por derechos de autor o por signos distintivos. Las patentes vienen creciendo como parte de las actividades mayoritariamente que desarrollan institutos, centros de investigación o universidades, pero siguen ocupando un lugar muy bajo
dentro de lo que el país espera. Según datos del DANE, en Colombia se producen cerca de 13 patentes por millón de habitantes. En países de la OCDE el promedio son 1.287 patentes por millón de habitantes, o sea, todavía tenemos mucho espacio que caminar en términos de desarrollo tecnológico e innovación. Y adicionalmente, uno de los grandes retos que existe en el país es que la comercialización de esas patentes sigue siendo baja. Entonces, claro, si uno constituye una garantía mobiliaria de propiedad intelectual a partir de una patente y llega a solicitar un crédito, pues ¿cómo se comercializa eso, esa patente? Y ahí es uno de los grandes retos, dado que la comercialización de activos de propiedad intelectual en Colombia sigue siendo muy baja. Entonces, es un trabajo que también tiene que ir de la mano con la forma como se está sofisticando el mercado nacional a partir del conocimiento. Esta es la evolución que existe en el país en cuanto a el número de empresas que están registrando garantías mobiliarias relacionadas con activos intangibles. Sigue siendo muy bajo y particularmente es interesante contarles que la mayoría de las garantías que se constituyen tienen que ver con signos distintivos, con la marca. Es decir, aún los productos sofisticados de innovación y desarrollo pues siguen siendo escasos a la hora de poder ingresar y entender esto como un mecanismo viable para el país. Adicionalmente, la participación de los acreedores garantizados de las garantías mobiliarias sigue siendo también muy bajo, solamente el 4,3% de los bancos en Colombia constituyen garantías mobiliarias basadas en propiedad intelectual. La mayoría, el sector todavía necesita mucho aprendizaje en estos términos. Cerca del 50% de esa participación de acreedores están en empresas o holdings, grupos de riesgo, de inversión a riesgo, que son los que hacen estas apuestas por estos futuros unicornios o empresas de base científico-tecnológica que pueden generar grandes insumos. Y pues ahí también tenemos otras oportunidades. Adicionalmente, bueno, esto ya se los había mencionado, nos hemos concentrado en signos distintivos y demás. Aquí desde el Departamento Nacional de Planeación, y es parte de todo el proceso que estamos desarrollando en términos de poder avanzar y no quedarnos simplemente en los grandes problemas o retos o barreras que hoy tenemos, pues tenemos ya un famoso árbol de problemas en el cual sabemos por dónde deberíamos empezar a hacer grandes acciones en términos de cómo aprovechar, cómo transformar o cómo generar un mayor aprovechamiento de la propiedad intelectual como garantía mobiliaria. Sabemos que hay un bajo conocimiento sobre la propiedad intelectual en Colombia y eso es parte del trabajo que se viene desarrollando en el marco del COMPES 4062, cómo ampliar la formación en estos términos o en este campo específico. Los bajos niveles de gestión de la propiedad intelectual de las empresas, aún sigue siendo poco significativo el valor que se le da al conocimiento para la sofisticación de algunos mercados. El tema de la falta de estandarización o falta de estándares nacionales adaptados a los estándares internacionales para la valoración de la propiedad intelectual y la carencia de un mercado secundario de propiedad intelectual, es decir, que en caso de que se tenga como garantía la propiedad intelectual, pues luego el banco o el tenedor, pues cómo la puede comercializar, y eso es un tema que en Colombia todavía le falta desarrollo. ¿Cuáles son las recomendaciones y propuestas que se vienen gestionando? Uno es desarrollar normas y estándares nacionales para la valoración de activos intangibles de propiedad intelectual atendiendo a estándares internacionales, y ahí debe haber un trabajo de articulación entre el Ministerio de Comercio, Industria, Turismo, la SIC, el ICONTEC y la autoridad autorreguladora. Tenemos que implementar un plan de formación especializada en materia de valoración y aprovechamiento de la propiedad intelectual según estándares internacionales dirigido a evaluadores, intermediarios financieros y usuarios, que es lo que venimos moviendo desde el Departamento Nacional de Planeación, la Superintendencia, MinCiencias, y adicionalmente diseñar una estrategia de creación y fortalecimiento de un mercado sofisticado y dinámico en propiedad intelectual como mercado secundario que habilite la admisibilidad de estas garantías, que también es una de
de las acciones que se viene adelantando y en la que se incluyó a Impulsa para movernos hacia adelante. Finalmente, ¿qué podemos obtener o qué hemos obtenido hasta ahora? Tenemos una propuesta de sofisticación del sistema de financiamiento a partir de las garantías mobiliarias de propiedad intelectual, pero pues tenemos ya todas las barreras que no voy a repetirlas y que aún siguen siendo grandes desafíos, no solamente para el gobierno nacional, sino para otros actores que intervienen en estos procesos. La formación especializada en propiedad intelectual, que sigue siendo también otra de las acciones importantes y de las cuales les he mencionado en estos minutos. Y finalmente, tenemos un ecosistema de innovación y emprendimiento que aún está en proceso de maduración. Sabemos que en Colombia particularmente están creciendo las empresas de base tecnológica, las startups como tal, y hay ciudades del país donde hay una mayor sofisticación, un mayor desarrollo, una mayor maduración de estos procesos. Necesitamos que esto tenga una mayor ampliación y cobertura para responder a desafíos en los territorios que está articulado con la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo. Eso es lo que quería contarles desde el Departamento Nacional de Planeación. Estamos abiertos a todas las conversaciones que se puedan proponer para seguir nutriendo los alcances de este proyecto. Y bueno, muchas gracias por escucharme en esta hora que no es fácil. Dentro de esos factores para esas garantías, lo que llamamos el goodwill o el prestigio de la empresa como tal, se podría también, digamos, incluir dentro de ese paquete como garantía. El conocimiento se expresa en algún tipo de registro, ¿no? El derecho de autor, por ejemplo, lo que pasa con los artistas, los músicos, los artesanos y demás, o si hay una invención derivada, ese goodwill termina en una invención como tal, hace parte de la propiedad industrial. Hay que hacer el correspondiente registro ante las entidades que correspondan para que tenga una valoración. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Derechos de Autor se hace el registro de los derechos de autor y eso pide un certificado y a partir de ese certificado pues ese goodwill o ese conocimiento queda expresamente validado. Entonces, ese es parte del proceso que tiene que incorporarse, ¿no? Es cómo el goodwill, el conocimiento, surte los trámites y los procesos requeridos para que tengan la certificación que corresponde y a partir de ahí se puedan empezar a construir las garantías mobiliarias de propiedad intelectual. En la empresa de emprendimiento que tú mostraste ahí, dice que unos parámetros para poder tener los créditos o ante los bancos a las entidades financieras, ¿cierto? O sea, observando lo de los emprendimientos aquí en Colombia, ante los bancos, esos emprendimientos como tal, o sea, el respaldo de un nombre o algo es muy escaso, a no ser de que tenga patrimonio o bienes para poder sustentar o poder solicitar un crédito. En la parte que dice usted que negados los créditos, ¿es respecto a eso o por parte de la planeación? No, eso es una pregunta difícil porque pueden haber muchas variables, pero precisamente una de las grandes barreras que se presentan y que se ha identificado es que, claro, cuando tú llegas con una garantía mobiliaria en propiedad intelectual, pues un banco pregunta por el flujo de caja, ¿cierto? Y es un reto para las empresas de base tecnológica o los emprendimientos de base tecnológica llegar a constituir estas garantías porque pues primero están emergiendo, segundo pueden ser estudiantes de una universidad que crearon una patente y que no tienen un historial crediticio y generalmente por eso es el 31% de negaciones de los créditos se da, porque claro, miren, yo tengo este gran desarrollo que nos va a permitir, no sé, generar que las personas no sufran dolores de espalda en trabajos por seguridad y salud en el trabajo, y es un exoesqueleto que tiene estas condiciones. Sí, muy interesante, pero ¿cuál es su flujo de caja? ¿Cuál es su historial crediticio? No tengo. Bueno, pues no hay crédito. Hasta llegó la carrera. Exacto. Entonces ahí es donde está la apuesta de generar todo un tema, generar todo un sistema que apoya el ecosistema de emprendimiento e innovación
a partir de las acciones COMPES de formación, a partir de las acciones COMPES que están asociadas a que la garantía mobiliaria en propiedad intelectual tenga un mayor valor para que esto en el mediano, largo plazo se convierta en una oportunidad de financiamiento para esas nuevas empresas, ¿no? Somos pocos los que abordamos el asunto de la valoración de intangibles y de propiedad intelectual. Y justamente uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan los emprendedores o los desarrolladores del conocimiento, aunque ya lo tengan patentado, que también requiere unos recursos importantes, es justamente el financiamiento. Ese es el corazón del problema, pero también dentro de su presentación habló que hay una porción pequeña dentro del ecosistema que está dándole espacio a esas fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son esas? Cuando vimos la distribución de los... Dice que el 4.3 y algo, Sí, ¿esos quiénes son? Esa es una distribución del sector bancario, por ejemplo, algunos bancos, pero ¿cuál es el problema? Y tú das en el corazón, la pregunta en el corazón, y es que en Colombia, ese 4.3% del sector bancario que está constituyendo garantías mobiliarias, la está haciendo sobre signos distintivos, sobre las marcas. Entonces está el caso de Señora Lechona o está el caso, por ejemplo, de Café Oma, pero no sobre patentes. Ahí, en este momento, no hay ningún registro de garantía mobiliaria en una patente otorgada por algún ente financiador en Colombia. Yo hice un caso muy interesante sobre un contrato, que Sí, una compañía que produce vasos de papel se ganó un contrato para el suministro de una de estas empresas de moda de tomar café en la calle. Y entonces, con ese requerimiento necesitaban aumentar su planta y pues necesitaban un fuerte impulso económico. Y gracias a un trabajo, pero más del lobby, porque aunque la proyección del negocio era muy buena, había un contrato ya firmado, que era una cosa que es sustentable y defendible, al final los recursos llegan, pero por el lobby, por el patrimonio, por el reconocimiento de unas personas que se le pararon detrás a esta otra persona. En esencia, no fue suficientemente tranquilo para el financiador, para el que iba a prestar la plata, que el contrato estuviera firmado, que estuviera valorada la proyección de rentabilidad del negocio y que era demostrable, digamos, con cierto grado de facilidad, que era un negocio altamente rentable para el productor. Precisamente el asunto es posible, la ley lo permite, tanto la 1676 como la 1673 permiten que la propiedad intelectual sea una garantía, o sea, se puede. El asunto es el conocimiento y la creación de todos esos habilitantes que tenemos que desarrollar entre todos para que eso sea posible, ¿no? Que haya un mercado secundario para esa propiedad intelectual, que haya realmente un empuje en el reconocimiento de que se valore el conocimiento como un intangible válido y que haya un impulso también del sector privado en términos del apalancamiento de recibir estas garantías, pero también que tengamos unos estándares claros de valoración de la propiedad intelectual. Y eso es parte de lo que los documentos COMPES han planteado. La ley nos da el marco en el que actuamos y los documentos COMPES lo que nos dan son los habilitantes, ¿no? Uno, formación en estos canales y otro es crear las condiciones en términos de valoración que se requiere. El tema es que aparentemente ya tiene 10 años, pero tenemos nosotros la ley de garantías mobiliarias. Generalmente lo que se hace es se incuba la organización, o sea, el proyecto se incuba. Ahí habían unos recursos a fondo perdido, pero hoy la garantía, al hacer la valoración de ese proyecto o de esa iniciativa o de ese emprendimiento, ya es garantía suficiente para poderla aportar ante las entidades, digamos, intermediarios financieros, porque ya viene con un respaldo. Nosotros ya tenemos, cuando hablamos nosotros, el RNA ya tiene una norma que era la economía naranja, pero se la tenemos que quitar porque ya, como le comenté, se puede dañar la naranja. Entonces, en razón a que ya no se puede utilizar ese nombre, pero esa norma ya está
legalizarla, los derechos de autor, y emprender abajo de esa norma, emprender a hacer el trabajo de garantías inmobiliarias para todos los que son artistas, artesanos, todo el artístico en todos los áreas, cine, comedia, toda la parte, y todo lo que es el emprendimiento que tiene que ver del trabajo informal. Entonces, ahí hay que trabajar y, como digo, hay que capacitar evaluadores para ese tipo de trabajo, porque no, aquí lo digo con todo respeto, muy poquitos escogidos, y me sobran dedos en la mano, que saben valorar este tipo de... Y esa va a ser la garantía que va a tener esa persona que va a solicitar precisamente, porque ahí le van a dar las garantías en que el evaluador va a entrar a mirar en detalle el negocio, avalar el negocio y va a darle valor al negocio. Y eso es lo que le va a servir para poder adquirir los recursos. Más o menos un aporte que le hacer. Muchas gracias y precisamente el mensaje que queremos dejarles frente a esto es el escenario está dado para abrir oportunidades al desarrollo productivo basado en conocimiento, y eso es lo que queremos y buscamos, no solamente con que eso que en la ley que cumple 10 años se empiece a aprovechar, sino que también mediante estos mecanismos de política pública de los dos COMPES, tanto de emprendimiento como de propiedad intelectual, se encuentren los caminos para poder avanzar en este tipo de garantías mobiliarias que, como lo vemos a nivel mundial, pues están generando un gran apalancamiento. Es que en países escandinavos, por ejemplo, eso es pan de cada día. O sea, una garantía mobiliaria por un desarrollo tecnológico, por una patente, eso es normal, eso es lo que se ve constantemente en los intermediarios financieros de allí. Entonces hay que empezar, si queremos movilizar el desarrollo productivo, pues tenemos una gran oportunidad de hacerlo a través de este tipo de mecanismos. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Támara, soy contador público y evaluador en intangibles, docente también. Yo quisiera preguntarle algo respecto a las políticas públicas, sobre todo en el desarrollo de la consultoría, como dentro de la red de microempresarios que uno maneja en algunas consultorías en las universidades y eso, nosotros vemos como uno de los impedimentos para la hora de hacer el tema de los registros, llámense signos distintivos mixtos, llámense las patentes de utilidad, las patentes de invención, o sea, toda esa gama de productos, aparentemente uno dice, bueno, la gente no los quiere, pero seguramente uno de los impedimentos en la red de microempresarios observamos es los costos acerca de eso. En otros gobiernos, en otros COMPES, se había manejado también lo que tiene que ver con la reducción de los costos, costos para estudiantes, costos para menos de 28 años, para jóvenes, los costos para los microempresarios todavía sigue siendo. Los signos distintivos quizás es uno de los costos que se ha podido rebajar, pero quizás en el tema de los microempresarios, reducciones del 90% serían como muy buenas, que podría impulsar ese tipo de registros, ese tipo de registros como tal. Esa es como la primera como consulta, si ustedes tienen planteado reducción y beneficios también para otras poblaciones y con enfoques diferenciales e incluso también desde el punto de vista económico. Y lo segundo, preguntar acerca del avance de las normas ISO, que tiene planteado en esa consultoría que usted nos mencionó, porque se habla de adopción, el tema normativo. Existen ya unas normas ISO, existen las normas internacionales de valoración en temas de intangibles. En ese sentido quisiéramos saber qué tienen planteado para eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay discusiones que se vienen dando en torno a la sostenibilidad de la propiedad intelectual, y eso es parte de las discusiones que vienen acompañando todo el tema del avance en propiedad intelectual. No puedo adelantarte como detalles de lo que sí se viene pensando, pero hay trabajos en torno a conocimiento ancestral y otros, la protección de los derechos de autor de músicos, artesanos, entre otros, que hacen parte de las dinámicas de desarrollo productivo. En cuanto a la normativa que habilite los procedimientos para la valoración, pues parte del trabajo que venimos desarrollando y que conversaba ahora más temprano, tiene que ver con el cierre de esta consultoría
vamos a hacer un lanzamiento en el cual podamos compartir esa caja de herramientas que articulen, y de hecho viene una segunda fase de trabajo para poder generar unos pilotos en torno a cómo estas garantías mobiliarias en propiedad intelectual pueden habilitarse. De modo que también es una invitación, aquí la directora Mónica me dijo que les hiciera una invitación informal, pero seguramente les va a llegar una invitación formal para que cuando tengamos el informe final de esta consultoría podamos compartirlos con ustedes y contarles los siguientes pasos en torno a esos pilotos que se pueden plantear para la implementación, que hace parte de lo que tú estás proponiendo. Aló. Sergio, ¿nos dejas hablar? Sergio. Muestra las que han venido trabajando, con los que se ha venido trabajando. Eso voy a verificarlo con el equipo, porque sería aquí una arbitrariedad responder algo, ¿qué? Pero se han trabajado con diferentes actores, se han involucrado a la hora de los talleres y demás. Pero esa pregunta te la debo para no cometer aquí una imprudencia. Ahora mismo, apenas me baje, me siente, con mucho gusto se la respondo. Bueno, gracias. Bueno, primero que todo, gracias a Ana por esta oportunidad. Quería, con mi participación, llegó nuevamente la doctora Alessandra, que la iba a comprometer con una propuesta, ya que se está hablando de propiedad intelectual. En los registros que nos aparecen a nosotros de la ANA, normalmente no se colocan cualquier investigación derivada, por ejemplo, de esa propiedad intelectual generada a través de un texto o de una investigación, ¿cierto? Por lo menos a mí me lo contestaron de esa forma en el equipo, en la parte jurídica, donde eso no, sino las experiencias generadas a través de tu práctica profesional. Entonces, era como invitarlos a que, ya que se está hablando de propiedad intelectual, sería fundamental que se hiciera saber dentro de la certificación que le entregan los evaluadores si ha tenido esa experiencia y que además esté registrada. Naturalmente no es o si haya escrito en algún revista o algo por el estilo, pues que eso fundamenta lo que hablábamos de la idoneidad de esta mañana. Es como una invitación a analizarlo, a ver si dentro de la norma, pues naturalmente hay cosas que ya están reglamentadas y que no ha permitido que eso pueda tener ese acceso, ¿cierto? Sería fundamental invitar, esto casi siempre lo hago cuando estoy en una oportunidad de grupos como este, la propiedad intelectual. ¿Cuántos estamos aquí? 100 y tantas personas. Esa propiedad intelectual la desaprovechamos permanentemente. ¿Qué tal si esa propiedad intelectual de 100 y tantos, 200 asistentes, se recuperara en una información que lo generara y lo aglutinara nuestra corporación, ¿cierto? Y que generara naturalmente información de investigación, que son las que en un momento dado, hoy la nueva ley de catastro multipropósito está proponiendo de que todas esas informaciones lleguen al catastro con el propósito de tener escalada toda la información de conocimientos que está dado a través de terceros o de gestores catastrales. Simplemente quería como complementar e invitarlos a esa reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de nuevo entonces muchas gracias por escucharnos, y les haremos llegar la invitación a que conozcan el final del informe y los pasos a seguir que trabajaremos desde el Departamento Nacional de Planeación para entre todos construir esta apuesta. Claro que sí, claro, esos ya son compromisos. Muchas gracias y felicitaciones por los 10 años.